Un cordial saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero saludarles a cada uno de ustedes, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, en el glorioso nombre del Señor Jesús. Qué bueno que usted sigue conectado durante este mes del Espíritu Santo, un mes que estamos dando a conocer la obra del Espíritu de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ya nos encontramos en el Nuevo Testamento con la tercera entrega y en este caso nos convoca los primeros 40 días o los 40 días que estuvo el Señor Jesucristo después de que resucitó, la resurrección gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que bienvenidos todos y que esto sea de inmensa bendición para cada uno de ustedes. La base bíblica la encontramos en Hechos 1:3, que dice de la siguiente manera: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Bien, así que ahí podemos encontrar que es la base bíblica que da a entender es, la base bíblica nos deja claro que estuvo con ellos durante 40 días. Así que es bueno que hoy como objetivo podamos recordar los hechos que realizó el Señor Jesús durante sus 40 días después de la resurrección. Y es hermoso encontrar que en Jerusalén, en Israel, se encuentra un lugar que para muchos es de peregrinaje y de visita religiosa, y allí encuentran a un lugar, una tumba, donde dice a la puerta, a la entrada, dicen: Él no está aquí, Él ha resucitado. Y eso nos llena de sumamente de alegría y de gozo de saber que nuestro Señor ha resucitado y que ha venido cumpliéndose lo que fue escrito en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento y todo lo que ha pasado. Así que qué bueno que eh, saber que estamos hablando de un Dios vivo, no que haya estado muerto, que estuvo muerta fue su manifestación en carne, pero nuestro Dios vive y permanece para siempre. Nuestro Dios es eterno, nuestro Dios está fuera del tiempo. Así que, mis hermanos, es bueno que recordemos que el número 40 es un número generacional, pero también había otros 40 que tenía que ver, y en esta vez es con la resurrección de Jesucristo. Jesús resucitó el tercer día de la mañana después de haber sido sepultado. Así que el domingo antes de las 6 de la mañana el Señor ya había resucitado. Así que a partir de ahora vamos a contar 40 días en los cuales el Señor trató con sus discípulos de una manera muy especial y les da a entender la importancia de ser llenos de un poder. Y era un poder que todavía no se había manifestado en el primer hombre, como se manifestó en los apóstoles. Y ese gran poder es del que estamos hablando durante este mes. Así que si vemos la primera aparición, se le da a María Magdalena. Es una aparición especial, pero antes déjeme decirle que esos discípulos que estuvieron en cuarentena, estuvieron encerrados con Jesús durante esos días, aprendiendo muchísimo. Hoy en día, por cuestión de una epidemia que ha tocado el mundo, la iglesia se encuentra en un estado de cuarentena, no por algo espiritual, ¿no? Algo que está pasando en los hombres, y nos encontramos también aprendiendo un poco más de Dios.
Así que yo quiero que hoy le demos orden a las apariciones del Señor Jesucristo, la cual nos trae gran enseñanza, y es que antes de la puesta del sol del día de reposo, el día de reposo semanal, esta terminaba el día sábado 17 de Nisan del año 20. Hubo un gran terremoto y la gran piedra que cubría la entrada del sepulcro fue removida a una distancia considerable por un ángel del Señor que se sentó sobre la piedra. Ahí podemos ver que ya la piedra no fue medio movida un poquito, no, fue removida totalmente, colocada a un lado, y un ángel del Señor se coloca en ese lugar. Y qué bueno, porque la noticia es: Cristo Jesús resucitó victorioso. Y María Magdalena fue a visitar el sepulcro antes de la salida del sol del día domingo 18 de Nisan. Y yo quiero traer aquí algo importante, y es que posiblemente María Magdalena le servía al Señor. María Magdalena era una muchacha que estaba pendiente de lo que necesitaba el Señor. Dice la palabra de Dios que estaba sirviéndole a Él. Y yo creo que ella lo que estaba esperando era que llegara ese día domingo, a las 6 de la mañana ya podían moverse para no caer en obras de la ley, y de que no podían moverse, y además que estaba un poco oscuro, y posiblemente esa noche María Magdalena no duerme bien. No hay reloj, pero lo único que hace es que ella sabe que es hora de levantarse, ya los gallos cantan, y se levanta esa mujer y se dirige, todavía un poco oscuro, y llega a aquel lugar, y entonces encuentra una escena única, encuentra una escena especial, y es que encuentra el lugar abierto y vacío. Corrió a avisarle a Pedro y a los otros discípulos. Pedro y el otro discípulo llegaron corriendo al sepulcro ante la noticia. Posiblemente ellos hasta ahora se estaban levantando, pero María ya había ido, ya se había organizado, ya había ido y había regresado de la gran noticia que había contado María Magdalena. Encontraron tal y como ella les había dicho, y el cuerpo del Señor Jesucristo no estaba por ningún lado. Pero lo que ya se encontraba era en que habían unas vendas que usó Nicodemo cuando embalsamó el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que estos dos se retiran y dejan a María Magdalena, que ella iba detrás de ellos, según San Juan 20, del 3 al 10. Y vamos a ver cómo Jesús, según los evangelios, son complementarios. El uno dice una cosa, el otro dice otra, y es un complemento de la palabra de Dios. Y dice que María Magdalena se quedó y se asomó al sepulcro. Ella vio dentro del sepulcro 2 ángeles, a los que confundió con hombres. Y al voltear hacia atrás se presentó ante ella el Señor Jesucristo. Pero ella pensó que era el jardinero. Y entonces el Señor le dice: María. Ella le reconoce. Y ella, pues, ¿qué quiere hacer? Abrazarlo como tal. Hay una buena noticia. El primer muerto que resucita después de 3 días y estar allá en la cruz del Calvario aguantando tanto dolor, tanto sufrimiento. Eso no había pasado en ningún tiempo, ninguna época. Así que había algo que hacer, quería abrazarlo. Pero él le dice: no me toques aún, porque aún no he sido glorificado, aún no me he presentado al Padre como la primicia del fruto en la resurrección de entre los muertos. Esta primera aparición de Jesucristo resucitado sucedió unas 12 horas después de su resurrección, según Juan 20, 11 al 17.
Jesucristo se presentó ante Dios como las primicias de la resurrección y al mismo tiempo como el único y definitivo sacerdote viviente, eterno, por ser de la orden, según la orden de Melquisedec. Se presenta la ofrenda, pero asimismo, ese mismo día los sacerdotes de Israel, temporalmente, por serlo según la orden de Leví, presentan también las primicias de las cosechas de la cebada. Ese mismo día hay dos primicias. María Magdalena fue a informarle a los discípulos lo que había visto a Jesucristo y lo que él le había dicho, pero ellos no le creyeron. Como ni siquiera las otras mujeres le creyeron a María Magdalena y como ellas tenían el plan de embalsamar el cadáver de Jesús, ya que José de Arimatea no lo había hecho y no se enteraron que Nicodemo ya lo había hecho. Ellas compraron el material adecuado el viernes, que fue el único día de trabajo entre los 2 días de reposo de esos 3 días que Jesucristo estuvo en el sepulcro. Es decir, el 16 de Nisan y ese domingo 18 de Nisan tendrían que ungirlo. Por lo tanto, fueron al sepulcro. María Magdalena también las acompañó. Este ya fue su tercer viaje al sepulcro esa mañana. Qué bueno. María Magdalena en esa mañana, en ese primer día, o en esas primeras horas de ajetreo, que Jesús está vivo, ¿cómo es posible? Y ya corría por otro lado una noticia de que no era así, que eran los discípulos que se los habían llevado. Entonces, habían unos que estaban creyendo la verdad, pero otros estaban creyendo lo que ya habían dicho por otro lado. Así que podemos decir que al entrar al sepulcro se encontraron con un ángel, al que confundieron con un joven con largas vestiduras, quien les dijo en Marcos 16, 6, 7, no os turbéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, mis hermanos. No está aquí, miren el lugar donde le pusieron, pero dígales que a los discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, que allí va a estar con ellos, como él los dijo. Pero mire que los apóstoles, ninguno de ellos creyeron, ninguno de ellos fueron a Galilea. Así que ese día no creían que Jesucristo realmente hubiera resucitado. Cuando esas mismas mujeres estaban a punto de salir del sepulcro asombradas por lo dicho por el ángel de las vestiduras largas, otros 2 ángeles se presentaron cerca de ellas y les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hasta entonces ellas entendieron lo que había sucedido y fueron a notificarlo a los apóstoles y a los discípulos, pero tampoco les creyeron a ellas. Lucas 24, del 4 al 11. Así que hay otra escena, y es que los guardias estaban perplejos, atónitos por lo que pasó, que los líderes religiosos simplemente les dieron un poco de dinero, dijeron que callaran, que si preguntaban era que habían venido los discípulos y se habían llevado el cuerpo, y todo eso pasó ese día en la mañana. Pero al escuchar a las mujeres, aparentemente Pedro decidió ir de nuevo al sepulcro, pero esta vez él solo. Así que la segunda aparición es a Pedro. En algún momento, desde aquí hasta antes de la aparición de Jesucristo a los 11 de los apóstoles que estaban encerrados allá con sus puertas cerradas, Jesucristo se le apareció a Pedro estando él solo. Lucas 24, 34 y 1 Corintios 15, 5. La tercera aparición es donde llega a encontrarse con 2 discípulos que iban hacia Emaús, siendo esta aparición la más prolongada y detallada descrita de ese primer día de resurrección. Ellos regresaron a contarle a los discípulos lo que habían visto y oído, pero tampoco les creyeron
a estos dos. Finalmente, en la última aparición escrita en la Biblia desde ese primer día de resurrección, Jesucristo se aparece a los apóstoles y a otros discípulos que estaban a puertas cerradas y escuchando, aunque sin creer, a los que habían llegado de Emaús. Así que los últimos escritos acerca del primer día de la resurrección de Jesucristo son especiales. A pesar de los maravillosos testimonios que se estaban relatando, ¿acaso ellos creían lo que les estaban contando? No. Esta verdad es adicionalmente declarada en el Evangelio de Marcos, referente a la misma situación. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun ellos creyeron. Marcos 16, 12 al 13. Hace que uno se sorprenda de lo que Dios tiene que hacer para convencer a la gente. Para este momento todos habían sido recordados que Jesús dijo que Él se levantaría. Todos habían oído hablar de la tumba vacía. Absolutamente no había excusas de incredulidad de cualquiera de estos seguidores y no solo la mayoría de sus discípulos que no creían, sino que también estaban llenos de miedo. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció en medio de ellos y les dijo, finalmente se apareció a los 11 estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y en Lucas 24, 39 al 40 le dice, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Gloria al Señor. No es fácil. La escena no es fácil. O sea, hoy porque sabemos que Él ha resucitado, sabemos que Él está en medio de nosotros, Él está en nuestras vidas, pero esa escena no era fácil de asimilarla. Pero venimos al tema enfocados del Espíritu Santo y encontramos que después Jesús les dice, recibid el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo y a quienes remitieres los pecados les serán remitidos y a los que les retuvieres les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 10 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesucristo les dio instrucciones específicas de sobre qué hacer cuando el don del Espíritu Santo llegara a estar disponible. Ellos iban a comenzar a aspirar muy profundo cuando el tiempo fuera ya cumplido. Entonces recibirían el don del Espíritu Santo, algo que no sabían qué era lo que realmente se iba a manifestar. Significaba recibir algo en evidencia y manifestación especial. Así que en el día de Pentecostés, ellos aspiraron hacia adentro con profundidad y manifestaron el Espíritu Santo mediante el hablar en lenguas. Y en aquel mismo día Pedro llevaría a cabo las instrucciones dadas en San Juan 20:23 mediante ofrecer a la gente el camino de Dios para recibir remisión de pecados, según Hechos 2:38. Concluimos que los eventos del día 18 de Nisan, en ese día Jesús apareció a María Magdalena en el jardín del sepulcro. También podemos decir que se apareció a Simón Pedro. También podemos decir que se encontró con unos discípulos que iban de camino a Emaús. Podemos decir que ese día la tumba vacía convenció a algunos y dejó perplejos a otros. Y a nosotros nos debe hoy, en el año 2020, todavía convencer más que esa tumba sigue vacía y que el que estuvo durante 3 días allá, su cuerpo allá en ese lugar, él ya no está ahí, él está arriba en los cielos y que muy pronto vendrá por su iglesia. Este evento quedó en la historia como el día en que el género humano por primera vez comprobó que su Salvador había conquistado la muerte, porque las palabras ha resucitado quiere decir ya ha sido levantado, que primero fueron pronunciadas desde adentro de la tumba vacía, han resonado universalmente desde entonces. Y este ha sido el mensaje más grande
el triunfo más grande llevado en la historia, lo que ha sucedido sobre la tierra. Entre el día 1 y el día 40, Jesús se le aparece a más de 500 hermanos a la vez. Ese es nuestro Dios aquí y allá con todos y cada uno de nosotros. Aquí el Señor, si quiere, se le puede aparecer a los 7.500 millones de habitantes que hay en el mundo en el año 2020. Se apareció a los hermanos, a los 500 hermanos a la vez, a los Corintios 15:6, a Jacobo, a los apóstoles, a los discípulos que estaban pescando, a todos y cada uno de nuestros hermanos estuvo con ellos durante 40 días. Pero el día 40, entonces Él dice que es necesario irse, pero que os enviará el Consolador, el cual vendrá. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese día termina una escuela, algo especial y único que Dios hizo con aquella generación, y que el Espíritu Santo fue prometido el día 40, y 10 días después, en el día 50, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió, bajó, entró en 120 que estaban unánimes en ruego y oración en el aposento. Y desde ese día me atrevería a decir que no ha dejado Dios de dar Espíritu Santo sobre su iglesia. Ese día era algo especial, pero eso lo trataremos en otro tema. Pero desde ahí ha sido especial día a día, llenando a su iglesia en Colombia y en el mundo con el poder del Espíritu Santo. Hoy tú tienes la oportunidad también de ser lleno de la presencia de Dios, de hablar en lenguas, y si hay alguien que necesite volver nuevamente a hablar en lenguas, a sentir la presencia de Dios, hoy es el día. ¿Qué te impide? Hermano, la tumba está vacía. Él está suelto. Él se mueve por todos los lados. No tienes que irlo a buscar a ningún lado. No tienes que ir a Jerusalén. No tienes que desplazarte al lugar de culto nuestro. Él está a tu mano derecha. Está a tu mano izquierda. Está arriba de ti. Él lo llena todo. Deseo que esta enseñanza, así como ha sido para mí de gran bendición, sea también para ti. El próximo tema, la cuenta regresiva. ¿Qué pasó entre el día 40 y día 50? Algo pasó. Siga conectado. Y a ustedes, mis hermanos, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo.